Muy bien, continuamos viendo las bienaventuranzas del Sermón del Monte, la primera parte del Sermón del Monte. Y hemos estado en esta ciudad, en Tampa, con algo de lluvias fuertes. Recuerdo que hace unas semanas tuvimos que hacer unas diligencias en un área en el sur de Tampa que en realidad nosotros no conocíamos muy bien. Y cuando regresamos a casa tuvimos un aguacero bastante fuerte. No conocíamos la vía. No es una parte de la ciudad con la que estemos muy relacionados. Además habían 2 o 3 carriles, si mal no recuerdo. Y eso hizo bastante difícil poder transitar en la carretera, sobre todo porque el agua había subido tanto que ya no se veían las líneas divisorias. Se hacía difícil entender por qué parte del carril íbamos. Además, pues, de la lluvia que estaba golpeando el parabrisas. Entonces se hizo complicado manejar hasta que llegamos a un punto de la Del Mabry, llegamos al estadio y allí pues ya uno conoce un poco más cómo es la carretera y pudimos llegar a casa. A lo que quiero ir con esto es que cuando no tenemos una visión clara, las condiciones claras, una visión para ver las cosas, se hace complicado llegar a donde necesitamos llegar. Parece un principio muy obvio, que cuando no vemos bien, no podemos ver lo que está a nuestro alrededor, entender lo que nos rodea, ni tampoco podemos entonces llegar, si es el caso, al punto que queremos llegar, que queremos ir. Ahora, eso que es tan sencillo, que es una verdad, pues, que todos conocen, si no ves no llegas donde quieres ir, Jesús lo puso en unos términos mucho más intrigantes, hablando de la vida espiritual. Porque en la bienaventuranza que vamos a ver hoy, Jesús nos dice, bienaventurados los que tienen la vista limpia. Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Qué tiene que ver un corazón limpio con una visión limpia de Dios? Es la pregunta. La frase es intrigante, porque no esperas que para ver a Dios Jesús te va a hablar del corazón y no de la vista. Como todas las frases que Jesús ha mencionado, tienen su profundidad y es necesario que reflexionemos en ellas esta mañana. Nuestra enseñanza de hoy, nuestro sermón de hoy se titula La visión de un corazón puro y va a tener 4 puntos. La introducción que estamos haciendo, que es la pureza de corazón, qué vista da un corazón puro y las aplicaciones finales. Hagamos entonces una corta oración para encomendar este tiempo. Señor, te pedimos en esta mañana, danos, oh Señor, por tu Espíritu Santo, el entendimiento necesario para reflexionar y guardar estas verdades. Oh Señor, tú dijiste que en las puertas de Sión tu pueblo sería un pueblo hablador de verdades. Nosotros te pedimos, ayúdanos a entender la verdad, a tomarla, a comprenderla y que llegue a nuestra alma. Tú dijiste que tu pueblo sería lavado por el agua pura de la palabra. Lava a tu pueblo, Señor. Santifícalo. Y ayúdame a mí a transmitir el mensaje de esta bienaventuranza. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Una vez más lo decimos, estamos en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte no podemos perder el contexto, porque somos rápidos en transformar lo que es algo que Dios hace en algo que el hombre hace. Recordemos que en el Sermón del Monte Jesús es quien ha venido a traer luz de las tinieblas. Ha venido a salvar a su pueblo. Aparece como el rey que viene a restaurar el reino. Y el Señor Jesús entonces empieza a llamar a sus discípulos y empieza a hacer unas demostraciones de su poder que hace que multitudes lo sigan. Y entonces el Señor los lleva a un monte. Ya les decíamos que el monte es el lugar donde Dios establece su pacto o da los términos de su pacto. Allí habla el Señor y
sus discípulos se acercan a oír. Y entonces el Señor les dice a estos que se han acercado a oír cuáles son las características de aquellos que Él ha llamado a su reino. ¿Cuáles son las características, los rasgos de carácter de aquellos que Él llama a su reino? Y entonces ya hemos visto 4 primeras bienaventuranzas que están directamente relacionadas con Dios: pobreza de espíritu, aflicción o lamento, hambre, sed de justicia, humildad o mansedumbre. Vimos una la vez pasada que está relacionada con el prójimo: bienaventurados los misericordiosos o los compasivos. Y ahora nos regresa brevemente a otra bienaventuranza que tiene que ver con Dios, tiene que ver muy directamente con Dios, que es bienaventurados los de limpio corazón. La pregunta es, ¿quién no quiere ver a Dios? Si le preguntamos a alguien en la calle, bueno, ¿tú dónde te quieres ir? ¿El cielo o el infierno? Pues todo el mundo se quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al paraíso. Bueno, los que todavía tienen alguna creencia en Dios. Todo el mundo quiere ver a Dios. Pero la pregunta es, ¿la Biblia cómo nos dice que veremos a Dios? De eso trata la bienaventuranza. ¿Lo queremos ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Dios tiene que hacer algo para que lo veamos. Algo en nuestro carácter. Nos tiene que transformar. Entonces, en este segundo punto, ya hablando de la pureza de corazón, tenemos que examinar qué significa puro o limpio. Aquí las palabras son intercambiables. Hay versiones que traducen bienaventurados los puros de corazón, hay traducciones que traducen bienaventurados los limpios de corazón. Es el mismo término. ¿Qué significa puro? Puro significa, en el contexto de la Biblia y en el Antiguo Testamento, que es de donde Jesús está tomando el término, era un término que se usaba para hablar de la limpieza, tanto de la limpieza ceremonial, pero especialmente de la limpieza interna. Y es muy probable que Jesús esté tomando esto de limpio de corazón del Salmo 24, versículos 3 y 4 que leímos al inicio, donde dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Es muy probable que la idea que Jesús toma, la toma de ahí. Y nos dice entonces, en el reino, Dios da ese corazón puro, ese carácter puro. Si nosotros pensamos en la historia del Antiguo Testamento, el reino antes de la venida de Cristo, del Mesías, vamos a ver que la historia de Israel fue una historia de impureza. Salvo algunos creyentes, la historia de Israel fue una historia de pecado, de impureza. Jeremías dijo en su libro, capítulo 2, verso 22, aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí. Compara la iniquidad o el pecado con una mancha que ensucia. Y en los días de Jesús, podríamos pensar, bueno, el pueblo fue al exilio, regresó, tuvieron que aprender la lección. Realmente no aprendieron la lección. Porque la lección no se aprende simplemente de la experiencia. La lección se aprende cuando el Señor realmente purifica el corazón. Allí es cuando se aprende la lección de qué significa ser puro y limpio de corazón. El pueblo, andando en sus propios caminos y siendo guiado por los fariseos en los tiempos de Jesús, realmente estaba fijándose solamente en la limpieza externa. No era muy diferente a los tiempos de Jeremías. Eso era lo único que les importaba. A ver, el pueblo en el tiempo de Jeremías hollaba los atrios de la casa del Señor, decía otro profeta, decía Isaías, decían templo de Jehová es este, pero el pueblo vivía vidas inmundas. Y en los tiempos de Jesús no era diferente. Los fariseos, en el tiempo de Jesús los tuvo que reprender duramente. Les dijo, en Mateo 23, versículos 25 al 28, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato,
para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Israel era exactamente el mismo antes del exilio y después del exilio. La situación no había cambiado. Si pusiéramos esta bienaventuranza en boca de los fariseos, diría más o menos así: bienaventurados los que están exteriormente limpios, porque ellos verán a Dios. Por eso el Señor hace una distinción tan radical acerca de qué significa ser recibido en el reino de Dios. ¿Qué significa entrar al reino? ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Y por eso nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios purifica al ser humano en el interior. Purifica al ser humano en el interior. Esa es la promesa que leímos en Ezequiel, de hecho. Que Dios nos limpiaría, que Dios nos purificaría. Ahora, no es una simple limpieza. Es una limpieza que también implica devoción, que también implica afecto hacia Dios. Porque la palabra puro también se usa en la Biblia para hablar de sentimientos que no se mezclan, de sentimientos que no están mezclados. La idea entonces que el texto nos transmite con todo esto de limpio de corazón es de estar libres de toda mancha de maldad y de hipocresía o de devoción a algo diferente a Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente cuando se tiende a hablar de pureza e impureza, se tiende a limitar a unos pocos ámbitos de la vida. A lo mejor se ve la pureza o la impureza en lo que tiene que ver con la sexualidad y poco más, pero la idea no es simplemente eso. Es decir, no estoy diciendo que el asunto no esté incluido, pero Dios está hablando de algo más profundo. Dios está hablando de una limpieza o una pureza que implica un corazón que no tenga dobles lealtades. De un corazón que, como en los tiempos de Elías, se inclina ante Dios y se inclina ante Baal. Está hablando de un corazón que está enteramente consagrado ante el Señor. Eso es lo que implica pureza, es lo que implica limpieza. Santiago, hablándole a la iglesia, le decía en Santiago 4, verso 8, purifiquen sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Y ojo que le está hablando a la iglesia, porque la carta de Santiago está dirigida a la iglesia. Purifíquense sus corazones, ustedes los de doble ánimo. Santiago capítulo 4, versículo 8. Es como si Santiago dijese: desháganse de sus motivos incorrectos, desháganse de su doble camino, sean sencillos y puros en su devoción. Si pudiésemos utilizar un término moderno o términos modernos para hablar de puro, podríamos utilizar enfocado, concentrado, sincero. Eso significa ser puro de corazón, estar enfocado, estar concentrado, ser sincero en nuestra devoción a Dios. Eso significa. Hermanos, Dios nos trae a su reino, lavándonos en el nuevo nacimiento. Es cierto, Dios nos da algo que no teníamos antes. Antes ni siquiera nos interesaba el Señor. Andábamos en nuestros caminos. En ese sentido, el Señor ya nos ha limpiado. El Señor se lo decía a Pedro: ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero al mismo tiempo, en este mundo hay distracciones, hay vanidades, hay pecado, hay tentaciones. El Señor le dijo a Pedro: pero a los que yo he lavado no tienen sino necesidad de lavarse los pies. ¿Por qué? Porque la realidad es que en el andar de este mundo
nos contaminamos. Es la realidad. Aunque somos bendecidos con una pureza sin igual, de ver a Dios, hemos sido lavados, purificados, tendremos que hacer un esfuerzo para mantenernos enfocados si queremos vivir a la luz de esta bienaventuranza. Ahora, ¿qué tan profunda es esa pureza de la que el Señor está hablando? Aquí dice, de corazón, puros de corazón. ¿Qué significa ser puro de corazón en la Biblia? Como lo he dicho en varias ocasiones, y no me cansaré de repetirlo porque creo que es una de las cosas que más se malentiende. Corazón en la Biblia implica todo el ser humano. Mente, emociones, voluntad. Es el ser humano completo. No son partes del ser humano. Es la totalidad de nuestro ser. Dios está pidiendo la totalidad de nuestro ser. Nos está diciendo que Él nos purifica en todo nuestro ser, limpios de corazón. No es solo la mente, no son solo los sentimientos, no son solo las acciones. Esto nos cuestiona, porque si nuestro enfoque en la vida cristiana es solo lo intelectual, solo tener la doctrina más ortodoxa, más correcta, mientras estamos contaminados en el interior con pecados, amargura, queja, mentira, falsedad, o si estamos contaminados en tener las emociones que no son correctas delante de Dios, entonces necesitamos purificarnos. Si lo único que nos interesa es sentir cosas bonitas por Dios, ahora hablando de las emociones, mientras dejamos que nuestra mente esté llena de pecado e impureza y nuestras acciones estén manchadas de pecado, no somos puros de corazón. Y este segundo punto es uno de los más graves en la iglesia hoy en día. Uno ve muchas iglesias donde las personas dicen que sienten cosas maravillosas acerca de Dios, pero la vida del pueblo que profesa el cristianismo deja bastante que desear. Y su conocimiento acerca de Dios ni se diga. Ahora, si lo único que nos importa es actuar correctamente, el desvío más común del legalista, pero sin una devoción de corazón a Dios, entonces no somos puros de corazón. Dios está pidiendo todo nuestro ser. Si pudiésemos colocar la bienaventuranza en otras palabras, sería: bienaventurados los puros de mente, emociones y voluntad. Si pudiésemos traducirlo al castellano moderno, sería así. O bienaventurados los que son sinceros en pensamiento, en emociones y en voluntad. Así quedaría en español moderno. Hermanos, la Biblia dice que es del corazón, de todo lo que somos, de donde provienen los problemas humanos. Jeremías dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17:9. Jesús dijo: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde vienen? ¿De afuera? Ay, pobrecito que me hicieron hacerlo. Del corazón humano, de dentro del ser humano. Eso es lo que dicen las Escrituras. Nosotros somos pueblo creyente de Dios y solo tenemos que examinarnos y nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Ustedes dirán: pero hermano, ya somos creyentes, uno no está haciendo esas cosas. Ok, tal vez no pecamos de esas maneras. Pues les voy a colocar pequeñas pruebas. Estamos en la iglesia, estamos en un servicio de adoración. ¿No nos distraemos? Seamos honestos. ¿Nos distraemos o no nos distraemos? Nos distraemos. Estamos en la casa, en nuestra habitación, en el lugar secreto, donde sabemos que el Padre nos ve, vamos a hacer un devocional, tenemos Biblia abierta, estamos listos para orar y para leer la palabra, y no revisamos el celular. Redes sociales. Si no es eso, las preocupaciones viniendo a la mente al instante. Queremos
dedicar ese momento al Señor y repentinamente comienzan a venir un montón de preocupaciones, un montón de problemas. Y si no hacemos algo bueno, estamos haciendo algo bueno y se asoma el orgullo. Esto lo hice por mí, por mi mérito. Hermanos, esa es la realidad. No somos tan puros como pensamos. Realmente no. Y vuelvo y repito, no es que el Señor no nos haya lavado y dado una nueva vida, porque la palabra es clara en eso. Pero si nosotros nos examinamos, ya caminando con el Señor, hoy en día tenemos que reconocer que hay residuos de impureza todavía en nosotros. Esa es la realidad. Miren, un poeta ruso lo puso de esta manera. Se llama Iván Turgenev. Lo dijo así: no sé cómo es el corazón de un hombre malo, pero sé cómo es el corazón de un hombre bueno y es terrible. ¿Qué tal esa frase? No sé cómo es el corazón de un hombre malo, pero sé cómo es el corazón de un hombre bueno y es terrible. La pregunta que entonces viene a nuestras mentes es: ¿cómo logramos la pureza de la que está hablando Jesús? Porque Jesús no está bajando el estándar. Jesús dijo al final del capítulo 5 de Mateo, mismo sermón del monte: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿cómo logramos esa pureza? La realidad es que en esta vida una pureza perfecta es imposible. El pecado siempre nos acompañará hasta la tumba. Con eso no quiero decir que no hay progreso. Ojo con eso. No quiero decir que no haya progreso. No hacíamos las cosas que hacíamos antes, no pensamos las cosas que pensábamos antes, no sentimos las cosas que sentíamos antes. Hay un avance. Pero a medida que vamos creciendo en la gracia, reconocemos que todavía nos falta también. Esa es la realidad. ¿Qué nos queda? Pedirle al Señor que continuamente nos lave. Eso nos queda. Pedirle al Señor que continuamente nos purifique. Ahora, si la pureza de corazón no está en algún grado en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos si somos creyentes o no. Tenemos que preguntarnos: ¿está limpio mi corazón? ¿Mi devoción está puesta solamente en el Señor? Es la pregunta que tenemos que hacer, aunque no sea perfecta. Porque si no es así, no hemos sido purificados por el Señor. Ahora, podríamos pensar: hermano, pero ¿para qué ser puro de corazón? ¿Por qué la pureza de corazón es necesaria? Bueno, hay una promesa asombrosa. Esta vez la promesa más grande que da la Escritura, que es que los limpios de corazón verán a Dios. Solo por la promesa, ver a Dios, vale la pena preguntarse: ¿hemos de ser puros de corazón entonces? Vamos a ver qué significa ver a Dios. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa eso? Como les decía al inicio, ¿por qué relacionar corazón con visión? ¿Qué tiene que ver el corazón con la vista? Bueno, ver lo puro, ver a Dios mismo, es el máximo beneficio que podemos recibir. Y si pudiese colocarlo en una analogía bíblica, en un ejemplo bíblico, tendríamos que recordar cuando Jeremías se presentó delante de Dios, Isaías se presentó delante de Dios en Isaías 6. Isaías, tal vez el hombre más justo de su generación, entra a la presencia del Señor en su templo, y el hombre más justo de su generación iba a morir allí.
Dijo Jeremías: ay de mí, pues soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios, y mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. La pregunta es, si un hombre justo como Jeremías no resistió estar delante de la presencia del Señor, ¿quién lo resistirá? Nadie. Entonces el Señor tuvo que venir y tomar un carbón ardiente con fuego del altar y santificarlo. Tenemos que ser renovados completamente si queremos ver a Dios. Ahora, ¿qué significa ver a Dios? Ver a Dios no está hablando aquí de una experiencia mística, está hablando de ver a Dios, de conocer a Dios por medio de la fe en Jesús. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Página 1186. Página 1186, 2 de Corintios, capítulo 4. Versículos 3, 4 y 6. Y la palabra de Dios dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, está hablando el apóstol Pablo, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué ha hecho el enemigo? Está diciéndonos aquí: cegar el entendimiento, velar, no permitir ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Cristo, que es la imagen de Dios. Y dice el verso 6: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La pregunta es, ¿cómo vemos la gloria de Dios? ¿Cómo vemos a Dios? Dice al final: en el rostro de Cristo, por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, vemos a Dios. Por medio de Cristo, vemos a Dios. Por medio de Cristo, de la fe en Él, entendemos qué es la vida eterna, qué es conocer a Dios. Entendemos qué es la vida venidera. Conocemos a Dios que se ha revelado en la Escritura, en la Biblia. Y lo vemos ahora. Como les he explicado con estas bienaventuranzas, cuando las bienaventuranzas hablan en futuro, no se está refiriendo a que es en un futuro lejano. Se está hablando de una secuencia. O sea, pasa esto, entonces pasará aquello. Eso es importante con las bienaventuranzas. Entonces, los limpios de corazón verán a Dios. Eso es lo que va a pasar. El limpio de corazón verá a Dios. Es una certeza. Está hablando aquí de una certeza. O sea, los creyentes ven a Dios por medio de Cristo. Por supuesto, no lo ven en todo su ser. Nosotros moriríamos al igual que Isaías con una experiencia como esa. Pero incluso Isaías tuvo que ser santificado en el sacrificio que había en el altar. Nosotros vemos a Dios por medio de Jesucristo. Lo conocemos. Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Cristo es el camino, la verdad y la vida, como le dijo a los discípulos. Cuando conoces verdaderamente a Cristo, ¿qué pasa? Empiezas a entender cuál es el carácter de Dios, quién es Dios. La palabra empieza a cobrar vida para ti, se hace esencial para ti. Las promesas de Dios se vuelven una certeza para ti. Es decir, no es simplemente conocer la promesa, es que entiendes que la promesa es verdad y que la promesa es una certeza. Y los mandatos de Dios empezamos a entender como mandatos para nosotros personalmente. No vemos con toda la claridad, pero ya vemos. Pero la promesa es que veremos más a Dios. La promesa es que creceremos también conociendo a Dios. A medida que conocemos más al Señor,
A medida que conocemos más al Señor, entendemos más de Él, somos transformados a su imagen, se hace más claro quién es el Señor para nosotros. Creo que todo creyente puede decir esto. Desde el día en que el Señor lo rescató, de que usted fue un recién nacido espiritual, usted conoció a Dios. Pero usted conoce mucho más del Señor ahora que cuando fue rescatado. Lo ve más. Y tenemos una visión definitiva. El Señor no solo nos promete que lo veremos en esta vida, sino que lo veremos definitivamente cuando Él venga en gloria. Porque ese día nuestra experiencia no será la de Isaías. En ese día seremos resucitados, seremos transformados, glorificados y seremos capacitados entonces para así ver a Dios, para ver a Cristo cara a cara, para estar delante de la presencia del Señor. Ese día se cumplirá completamente la bienaventuranza. Seremos perfectamente limpios, ya no habrá rastro de pecado en nosotros y veremos completamente a Dios. Esa era la expectativa del salmista cuando dijo: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Esa es la expectativa.